Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bien, hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, que habitas en los cielos, te damos gracias, como cada domingo, Señor, por la bendición que significa para nosotros, los creyentes, estar aquí, adorándote, Señor, no solo en nuestro corazón, sino en el conjunto de la comunidad, Señor, en un solo sentir, porque tenemos la convicción que de donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estás de forma mística y misteriosa en medio de nosotros. Te damos gracias porque nos permites cantarte, orarte y escucharte a través de la exposición de tu palabra. Ahora que nos introducimos en el momento del sermón, te pedimos también, como siempre, que nos brindes concentración, reverencia, Señor, corazones abiertos, blandos y dispuestos a recibir tu palabra y ser transformados por ellas. Por lo que este momento te lo entregamos a ti para tu gloria y agradecemos porque nos lo permites. Amén. Bueno, hermanos, en el sermón anterior del libro de los Hechos, que transcurrió continuando el capítulo 18 de Hechos, del 7 al 17 en particular, reflexionamos sobre las palabras que el Señor le dijo a Pablo en una visión en su estadía en Corinto, acerca de no temer y de que no callara, que él iba a estar con él. Vimos cómo en medio del rechazo que él había tenido en esa ciudad y las amenazas de posible cárcel, Dios lo sostuvo y le recordó que su labor no era en vano, no estaba vacía, sino que la presencia de Dios lo acompañaba en todo momento, aprobando lo que hacía y protegiéndolo en ese caso en particular, en el que le dijo que no iba a ser dañado por nadie. También consideramos el papel del temor en la vida del creyente, enfatizando que no es un sentido ni un pecado, tampoco, no es un defecto ni un pecado, sino que más bien, y tomamos el ejemplo del Señor Jesús en el Getsemaní, es una pasión propia del hombre que en cierta medida bien dominada nos puede orillar incluso a confiar más en el Señor y que en la verdadera fe se perfecciona cuando ejercitamos la valentía. Y dijimos precisamente que la valentía es una virtud que se ejerce cuando se teme. Solo tiene sentido si tememos. Entonces, eso lo recordamos en torno a la promesa de Dios, que era una promesa segura a Pablo cuando le dijo, no temas. Y recordamos que esa promesa también es para nosotros. Pablo, como cualquier otro ser humano, experimentó temor en Corinto, pero el consuelo divino le permitió permanecer firme en la obra. Además, por último, para terminar este resumen, meditamos en la comisión que Dios le dio a Pablo, asegurándole que tenía un pueblo en aquella ciudad. Y eso nos enseñó también el amor y la misericordia que Dios tiene por los perdidos. A Dios le interesaba que Pablo terminara su misión en esa ciudad, no de forma vacía, sino porque sabía Dios que en ese lugar había personas que creerían, que tendrían vida eterna a través de la predicación del apóstol Pablo en particular, porque él lo había dispuesto así. Sabía que la labor de la evangelización no era una labor incierta, de la cual no sabemos más o menos cuál va a ser el resultado, sino que es cierta en el respaldo de la soberana voluntad de Dios, que en su providencia, como vimos en el caso de Pablo, obra en y sobre cualquier potestad, incluso de los gobernantes, como pasó con el procónsul en el que estaba juzgando o que iba a juzgar a Pablo por culpa de los judíos. Y así entramos en el contexto final que nos introducirá hoy, que Lucas narra que Pablo, después de este evento, duró mucho tiempo más, dice Lucas. No dice exactamente cuánto. Sabemos que el procónsul dejó libre a Pablo, no pensó que estaba haciendo nada malo y, como anotamos, esto fue bueno para el Evangelio, porque al permitirlo un funcionario romano, entonces estaba de alguna forma legalizando la fe cristiana. De eso podemos deducir que Pablo probablemente, cuando Lucas se refiere a esos muchos días que permaneció allí luego de ese evento, pudo haber permanecido 1 año y medio aproximadamente, que es lo que dijimos que duraba el puesto oficial de procónsul. Probablemente por prudencia no habrá permanecido mucho más. Recordemos que él se quería ir, él se iba a ir antes de que Dios le dijera eso. Dios mostró que cumplió su promesa, entonces se quedó más tiempo. Suponiendo que se quedó el tiempo de
del puesto de procónsul de Galión habrá sido 1 año y medio. Luego partió hacia Éfeso, y es en Éfeso donde transcurren los eventos que examinaremos el día de hoy. Veamos lo que resta del capítulo, ya para finalizar el capítulo 18, que está entre los versos 18 y 28. Hechos 18, del 18 al 28. Dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, los amigos que había hecho en la fe también cuando llegó a Corinto. Recordamos que tenían el mismo oficio de hacedores de tiendas. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, hermanos, vemos que Pablo siguió su itinerario misionero con normalidad, y Lucas introduce un nuevo personaje en el relato, llamado Apolos, un judío que llegó luego de que Pablo partió de ese lugar. Y también vemos que estaba en una labor aparentemente misionera, estaba viajando, predicando lo que ya había creído, aunque un poco incompleto. Y sobre lo que nos centraremos particularmente hoy será no en Pablo ya, sino en la labor de Apolos y su interesante interacción, su encuentro con el matrimonio amigo de Pablo, de Aquila y Priscila. Por tal interacción, por la conversación o por lo que dice Lucas que hablan estas personas, me ha parecido apropiado titular el mensaje de hoy: la humildad del discipulado. Como primer énfasis quiero referirme a una característica que suelen tener los discípulos de Cristo, particularmente los que sienten el llamado y tienen la vocación de la enseñanza, que se resume en la frase, que es nuestro primer énfasis: el fervor del discípulo por su Señor. Vemos que en la sección del relato que nos interesa empieza a narrarse desde el verso 24 con estas palabras: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. De modo que Lucas, cuando introduce a este personaje, Apolos, nos da algunas descripciones que son admirables acerca de su carácter y de su amor por el Señor. También, por supuesto, nos da unas descripciones acerca del compromiso que este hombre tenía con la fe que profesaba y lo capacitado que estaba para la enseñanza pública, al menos de lo que estaba enseñando en ese momento, porque dice, por un lado, que era elocuente, es decir, tenía no solo la vocación, sino el talento de hacer lo que estaba haciendo, y por otro lado, que era poderoso en las Escrituras. Así que no se trataba de alguien que simplemente salió a decir lo que se le ocurría porque hablaba bien, sino que verdaderamente se esforzaba por entender lo que estaba enseñando, verdaderamente se esforzaba por enseñar lo que él hasta ese momento había alcanzado del conocimiento de la verdad, y así servir sabiamente y santamente al ministerio de la palabra. Ahora, claramente, este era un hombre que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto es claro, pero no existía el Nuevo Testamento en ese momento. Sabía cómo comunicarlas de forma clara y con convicción. Vemos que hablaba con denuedo, con fuerza, tenía convencimiento, podía refutar, como dice
más adelante, pero esto lo resalto porque también se nos dice que había sido instruido, aparte de su conocimiento ya propio de ser judío y de ser un hombre estudioso, había sido instruido en el camino del Señor, o sea, del Mesías encarnado, ya no solo de aquellos que esperaban, sino que había sido instruido en esta enseñanza propagada particularmente por el último de los grandes profetas, por Juan, que ya era una enseñanza más presente acerca del Mesías. Entonces, él enseñaba diligentemente cuestiones que eran concernientes a Cristo, aunque con una limitación muy importante. Así dice el verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces aquí vemos que el carácter propio de este hombre, es decir, que era de espíritu fervoroso, era su personalidad, hizo que cuando se encontró con esta realidad tan grande de que el Mesías, al que tanto esperaba el judaísmo, había venido, entonces lo más natural para él fue ir y enseñar a todos. Así como lo que hizo, por ejemplo, Andrés, cuando va a avisarle a su hermano Pedro, que Juan les dijo que ese que estaban viendo era el Mesías. De alguna forma, esto suele pasar con el creyente que está comprometido con esta verdad, que cuando tiene una probada, así sea pequeña esta verdad, no cabe dentro de sí. Decían los hombres camino a Emaús cuando se dieron cuenta al final que era Cristo, se decían entre ellos, ¿acaso no ardía el corazón, no ardía algo dentro de nosotros cuando hablábamos con él? Esta actitud de fervor, de ánimo, de explosividad, es común cuando nos encontramos con una verdad que parece ser revolucionaria, que subvierte todo lo que pensábamos antes, o que simplemente viene a ser la culminación de todo lo que alguna vez esperábamos. Imagínense cómo nos sentiremos el día que los cielos se abran como un pergamino, como dice la Biblia, y veamos al Señor descender en gloria entre las nubes. Bueno, algo así podía ser para un judío haber visto que este Mesías que esperaban ya había llegado. Entonces este hombre tenía una fe genuina y un fervor ardiente, pero su comprensión del Evangelio no estaba completa, porque carecía del conocimiento de quién era el centro del Evangelio, es decir, del conocimiento de Jesús. Faltaba algo muy importante. Ustedes saben que cuál era una de las cosas que Pablo siempre resaltaba acerca de la centralidad de nuestro mensaje: la cruz. La cruz y lo que esto significa, ¿no? La muerte expiatoria y la victoria sobre la muerte en la resurrección. Cuando el cristiano, históricamente la tradición cristiana se refiere a que la doctrina central del Evangelio está en la cruz, no nos referimos solamente a la crucifixión, sino todo lo que ella conlleva. La cruz no solo conlleva la muerte, conlleva la carga. En la cruz suceden ciertos eventos proféticos importantes. Jesús se enfeece porque, como diría Isaías, nuestro pecado fue sobre él. También Jesús siente el abandono del Padre, de alguna forma figurando cómo nosotros mereceríamos sentir ese abandono del Padre, pero en él no lo sentimos, etc. Pero todo lo que suceden allí le hacían falta que él las entendiera para predicar un mensaje completo, pleno, verdadero. Las enseñanzas de Juan el Bautista eran verdaderas, pero adecuadamente a su momento, a su contexto. Eran verdaderas, pero incompletas. El mismo Juan el Bautista decía que él solo era un preparador del camino, como profetizaba. Clamaba en el desierto, pero que clamaba diciendo: ahí viene. Entonces era necesario que se completara su mensaje. Ese fervor que suele sentir el que es convertido, el que se enfrenta con esta verdad novedosa que cambia su vida, como le pasaba a Apolos en este momento, es bueno. Junto con la vocación de la enseñanza, además puede ser provechoso para muchas personas, de muchas formas. Pero Lucas hace esa aclaración acerca del conocimiento de Apolos, porque hay un principio muy importante que no debemos olvidar. El celo por Dios, el querer ir a transformar la vida de otros, así como la nuestra fue transformada, es fundamental en la vida del creyente, es cierto, pero debe ser un celo conforme al conocimiento de la verdad. Y este es un principio
de alguna forma esbozado por el apóstol Pablo en Romanos 10, 1 al 4. Romanos 10, 1 al 4, refiriéndose a los judíos de su tiempo, dice esto: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio, recuerden que Pablo era un fariseo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de la verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, por supuesto que este hombre, Apolos, no estaba en la misma condición en la que estaría un judío impenitente, pertinaz, que teniendo ahí enfrente las cosas no creía. Eran condiciones distintas, pero de alguna manera estaba en una situación, como los judíos, de carencia doctrinal. Una situación en la cual su conocimiento doctrinal, aunque podría haber sido bueno y aventajado a muchos de sus contemporáneos antes del ministerio de Cristo, ahora ya no era suficiente, ya era inadecuado. La revelación había avanzado. Y ustedes saben que conforme la revelación avanza, la paciencia de Dios disminuye. Dios tiene paciencia en la ignorancia. Pero dado el conocimiento de la verdad, entonces el hombre se hace cada vez más inexcusable. Por eso toda la lógica de Pablo a través de los primeros 2 capítulos de Romanos, acerca de que si bien el mundo no tiene todo este conocimiento que luego en la Biblia estaría condensado, sí tenía un conocimiento suficiente para saber distinguir el bien del mal, y haciendo el mal entonces se hacían inexcusables. Esto es algo similar. Si bien Juan el Bautista, Zacarías su padre o todos sus antecesores podían ser hombres santos y maestros dignos sin entender todavía quién era el Mesías en particular, y todo eso era adecuado a su tiempo. Ahora este hombre tenía un conocimiento doctrinal carente porque ya no era adecuado conforme a la revelación. El momento en que vivía ya había venido el Mesías al mundo, ya había hecho su obra, ya no era sombras sino luz, y todos debían predicar acerca de eso, no menos que eso. Apolos tenía pasión y compromiso, pero al faltarle la plenitud del conocimiento del Evangelio, su predicación sería incompleta e inadecuada para poder seguir ejerciendo el don que Dios le había dado. Ahora, en este caso, y seguro en otros, observamos que es posible tener verdadero amor por Dios, verdadera dedicación por el ministerio de la palabra, pero aún así no estar maduro y completo para ello. Esto es importante para todo aquel que sienta algún tipo de deseo de enseñanza. Es posible que realmente a ello, que realmente tú te sientas inclinado a ello, pero que no estés preparado para ello, que aún necesites instrucción y crecimiento. Y algo de esto le advierte el apóstol Pablo a su querido discípulo Timoteo acerca de la búsqueda, de la instrucción, del cuidado y de la seriedad que significa estar al cuidado de las almas de otros mediante la predicación. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 14 y 16, dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El fervor, el fuego de nuestros corazones para traer a todos a la luz admirable en Cristo debe ser necesariamente acompañado con solemnidad y con cuidado de lo que decimos, con un minucioso examen de las palabras que vamos a decir acerca de este mensaje, que es serio, para no detenernos, por ejemplo, donde no conviene, para no omitir lo que es urgente, para no enfatizar lo que es secundario, para no seguir nuestros propios deseos o nuestras propias intuiciones y preferencias, sino la verdad, y no demandar sino lo que Dios demanda. No más, pero no menos tampoco. Para poder predicar, enseñar la verdad plena y sencilla del Evangelio, y, como diría Pablo, para no tener
en ese día nada que avergonzarnos en cuanto a lo que pudimos haber hecho y cómo lo hicimos delante del Señor. Apolos era este obrero ideal, diligente y fiel, pero necesitaba conocer plenamente la verdad del Evangelio. Y eso mismo podemos decir de cualquiera de nosotros en cierta medida. No hay nunca ninguna preparación suficiente para estas cosas. Pablo dice algo así, ¿no? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Retóricamente, ¿no? Sabemos que nadie. El peor enemigo para nosotros, para cualquiera que enseña la palabra, ya sea desde el púlpito o que el Señor le ha dado la bendición de impactar a personas cercanas que lo escuchen, uno de los peores enemigos podría ser la arrogancia, pensar que ya tenemos todas las respuestas para todas las preguntas. Nosotros tenemos ciertas respuestas bastante claras y tajantes, pero sobre muy pocas preguntas, sin embargo las más importantes. El problema es cuando creemos que tenemos todas las respuestas, que nos hacemos Dios. Claro, esto no lo hizo Apolo, como ya veremos. No por nada lo tomo como ejemplo de que el discipulado requiere humildad, de la humildad del discipulado. Ahora, por eso, parte de la labor de la iglesia es tomarse muy en serio la preparación de sus maestros, lo que nos introduce a nuestro siguiente asunto. La iglesia hace discípulos capaces. En los versos 25 y 26 del presente capítulo dice así: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Como vimos, Apolos comenzó a hablar, como dice Lucas, con denuedo en la sinagoga, enseñando lo que sabía, pero esto que sabía estaba incompleto. Sin embargo, en aquella ciudad estaban los compañeros de Pablo, los que conoció en Corinto, Aquila y Priscila, quienes actuaron en este momento como un ejemplo para nosotros, para la iglesia en su labor de la preparación de los maestros, en sabiduría y en interés por la obra del Señor. Priscila y Aquila, al ver esto, no menospreciaron a Apolo, ni lo atacaron públicamente para corregir sus errores. Tampoco quisieron mostrar en público sus carencias y presentarse ellos como más sabios o como líderes más confiables para seguir, sino que lo tomaron aparte, dice Lucas, y lo instruyeron con amor y paciencia. En ellos, en la actitud que estos hombres tuvieron, podemos aprender esta labor tan relevante de la iglesia, de acoger a los creyentes, particularmente a los que sienten dicha vocación, y prepararlos con humildad, con seriedad, en los caminos del Señor. Este es el modelo bíblico de discipulado que debe ser impartido por las iglesias. No debe ser el discipulado una exposición para corregir errores y ya. Una especie de taller para, vamos a ver los errores más comunes de la teología. No, ese no es el objetivo de un discipulado, sino un acompañamiento espiritual que edifique a quien escucha y que prepare a ese que escucha, a ese que se está preparando para edificar a otros. Finalmente, la iglesia crece de esa manera, enseñándonos los unos a los otros a cumplir subsecuentemente la comisión que está en Mateo 28, 18 al 20, que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nos encargamos de cumplir esto, no solamente la labor general de la evangelización y de traer almas al reino de Cristo, sino además de tener a buen resguardo la doctrina plena y verdadera del Evangelio, para que los que son enseñados puedan enseñar en las maneras en que el Señor los llame. Si hacemos eso, tenemos la garantía de que Él estará con nosotros en nuestra obra, como estuvo con Pablo, por ejemplo, en Corinto. La compañía de Dios, como dijimos, representa también su aprobación de nuestra labor. La labor de la iglesia no es solamente evangelizar como pregoneros en la calle, sino también formar discípulos capaces, enseñándoles, así como hicieron Aquila y Priscila, con paciencia y dedicación. Porque aunque no todos avanzan en el conocimiento de la verdad a la misma velocidad,
y por supuesto no todos tienen los mismos llamados. A todos les ha sido comisionado el mandato de traer almas a Cristo. A todos les ha sido comisionado el mandato de predicar la palabra según sus capacidades, según sus contextos, según sus alcances. Por lo tanto, todos debemos estar preparados para hacerlo. Y a propósito de estos distintos llamados y perfiles de los creyentes, quiero introducir el siguiente énfasis, que es acerca de la cuestión del don, del llamado, del talento, ejercicio de los dones y de la humildad. Veamos nuevamente los versos 26 al 27. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho a gente que ya era cristiana. Esto es algo que debemos tener claro para un momento más adelante. Cuando se acercaron Priscila y Aquila para instruir a Apolos, según el relato de Lucas, él no pareció que se sintiera menospreciado. No nos dicen nada acerca de su reacción. No parece que le hubiera molestado eso, no se sintió atacado, sino que aceptó la corrección, la instrucción y siguió adelante con más fuerza. Tenía ganas de ir a otro lado. De modo que podemos ver dos aspectos fundamentales en este acercamiento que tuvieron estas personas. Por un lado, la labor de Aquila y Priscila reconociendo los dones de Apolos, no apagando sus ánimos, teniéndolo en poco por las carencias que en ese momento podría tener acerca de lo que enseñaba. Y por otro lado, la humildad de Apolos, quien a pesar de tampoco ser un neófito, de ser un hombre que era tenido por conocedor, Lucas dice, y eso no hay que tomarse a la ligera, que era poderoso en las escrituras, a pesar de ser un tipo que seguramente estaba bien preparado, escuchó lo que tenían para decir. Y estas dos cosas son esenciales para la vida del creyente y para el crecimiento de la iglesia en armonía. Por un lado, las escrituras, por ejemplo, dicen en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esto es uno de los bellos paralelismos que suelen hacer los escritores judíos. El hombre, por mucho que sepa, por mucho que sea experimentado, por mucho que sea un erudito, si le molesta ser enseñado, no importa cuánto sepa, es un ignorante, tiene alma de ignorante. Aunque tenga la cabeza llena de ideas, de razonamientos, de conocimiento, tiene un alma de ignorante porque se rehúsa a ser corregido y a perfeccionarse. Tiene que ver con la arrogancia de la que hablábamos hace un momento. Entonces se requiere de estos dos factores para la convivencia de las iglesias y que en esa convivencia prosperen ordenadamente. Gente dispuesta a reconocer los dones y ayudar al ejercicio y al ejercitamiento de estos dones, y gente dispuesta a ser enseñado, a ser instruida. Aquila y Priscila estaban observando a este maestro poderoso en las escrituras, como dice Lucas, fervoroso, animado, y vieron que realmente manifestaba el llamado y que realmente manifestaba los dones para la labor que estaba haciendo, la labor de la predicación, pero que tenía algunas cosas que mejorar y por eso lo ayudaron. Pero no solo lo ayudaron, sino que lo animaron a seguir haciéndolo cuando manifestó sus intenciones de seguir viajando como predicador. No había, y esto es algo también relevante, ningún recelo por parte de Aquila y Priscila, porque ellos tenían más tiempo siendo cristianos y no querían que de repente se fueran con Apolos y no con ellos o con Pablo, que era un líder conocido por ellos. No había ningún recelo de ese tipo, no se sentían con más autoridad que Apolos. Los maestros de la fe no deben ser como los maestros o los expertos de este mundo, con rencillas y celos profesionales que compiten a ver quién tiene el puesto mayor, o mayor conocimiento, o mayor prestigio, sino que deben esforzarse por dar todo lo que tienen, sin miedos o luchas de poder, de autoridad, porque no es el estatus en este mundo lo que busca el creyente, sino extender el conocimiento del Evangelio. Además, Apolos no solamente tenía dones, sino que tenía la humildad, tenía el carácter para aprender.
porque también un buen prospecto para líder o maestro puede caer en la arrogancia, por no ser para hablar y presto para oír. Un discípulo de Cristo verdaderamente maduro entiende que nunca dejará de aprender y que puede ser enseñado cuando y por quien menos lo espere. Basta con iglesias que estén cerradas a reconocer en sus miembros sus dones, iglesias que estén cerradas a reconocer en sus miembros los talentos, o individuos, por otro lado, que teniendo dones y talentos sean arrogantes y renuentes a la instrucción, para que el crecimiento de las iglesias se estanque por falta de obreros. Porque dice Jesús, no, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Unos, por poder, por deseo de autoridad, acaparan para sí los púlpitos de las iglesias, o quizás no los púlpitos, pero el prestigio, pero el liderazgo o cualquier otra cosa. No es que haya, por supuesto, que ser imprudente en estas cosas y cualquiera puede enseñar en una iglesia, no se trata de eso, sino de la actitud consciente, dinámica, continua de las iglesias para reconocer que Dios levanta servidores y que donde uno menos lo puede esperar debe estar observando a ver quién podría reunirse y levantarse como un servidor de este tipo. Pero por otro lado, otros son indignos de ser tomados en cuenta porque teniendo los llamados, teniendo los dones, teniendo la vocación, pueden tener un carácter indigno por la falta del ejercicio de este. Es posible hacer eso. Si recordamos la parábola de los talentos, eso nos enseña que es posible usar mal los recursos que nos da. Si alguien tiene un mal carácter, no es que no esté llamado. No existe tal cosa como, bueno, demuestra que no está llamado porque no tiene un carácter digno de ser un pastor, o digno de ser un diácono, o digno de ser un maestro de la palabra, o de cualquier otra cosa. Puede realmente estar siendo llamado, pero está rehusando ese llamado con su pecado, con su necedad. Pero esta santa disposición de ambas partes que vemos en Apolo, quien estaba enseñando, pero aún le faltaba algún conocimiento, y en Aquila y Priscila, que siendo más antiguos en la fe, no tenían ningún problema con dar lugar a este hombre, el cual vieron que estaba capacitado para la obra. Viendo esta santa disposición de ellos tres, vimos también el maravilloso fruto de una iglesia que camina en armonía por un mismo fin. Dicen los versos 27 al 28 lo siguiente: y queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que por las escrituras, que Jesús era el Cristo. Vemos que este hombre, además de que probablemente por su predicación hubiera gente convertida, sirvió para enseñar a personas que quizás eran más antiguas que él en la fe, pero que no tenían sus mismas habilidades, sus mismos talentos. Sirvió como un defensor de la palabra que ellos habían creído frente a sus contradictores. Sirvió a la iglesia porque no se rehusó a ser instruido a pesar de su evidente capacidad. No se rehusó a ser instruido a pesar de que quizás era más poderoso en palabra que Aquila y Priscila, a que quizás muy fácilmente lo superaría. Pero el cristiano no busca su propio beneficio, no busca su propia gloria, sino que dispone lo que tiene para el servicio de los otros, tanto de sus hermanos como de los perdidos, pero principalmente para el servicio de cualquier cosa que atañe al Señor. Así que Lucas nos da testimonio de cómo este orar santo de ambas partes resultó en beneficio para el reino, no solo para su extensión, sino para su fortalecimiento, porque sirvió a Apolos a los que ya habían creído allí. Y si el reino se fortalece, también se extiende, porque están más preparados los que ya están dentro para avanzar en la extensión de este. El trabajo de Priscila y Aquila dio fruto. Apolo se convirtió en un poderoso defensor del Evangelio y su impacto fue claramente notable. Incluso Pablo más tarde mencionaría a Apolo, sabiendo que mucha gente incluso pecó de idolatría con respecto de él, porque parece que tuvo un gran impacto. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, atacando el problema de que algunos decían: no, yo soy de Cefas, de Pedro,
yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Parece que este hombre tuvo tal impacto que incluso se formaron grupúsculos dentro del cristianismo que les parecía la enseñanza de Apolo mejor que la de Pablo o mejor que la de Pedro. Y fíjense que aquí también, aunque no es el pasaje que tratamos, pero ahí también hay humildad de Pablo. Pablo no se pone tampoco, porque él es apóstol, no se pone tampoco por encima de Apolo. Él dice, y todos nosotros, habiendo hecho diferentes cosas, estoy parafraseando, no somos distintos. Porque finalmente el que hace la obra en su efectividad es Dios, no los predicadores, no los maestros. Aquí hay algo importante, hermanos, también, porque nos damos cuenta que la labor del creyente es Cristo. Predicar no solamente está en los púlpitos. No sabemos si Aquila y Priscila eran evangelistas activos. Quizás no. Quizás no, porque en las ciudades donde ellos estaban estaba Pablo y parece que Pablo era el que hacía esa labor. Pero eran creyentes activos, que ayudaban a la iglesia, que en soledad, en privacidad, cogieron a Apolo y lo prepararon. Y quizás si no fuera por Lucas nadie lo hubiera sabido. Si no fuera por estos testimonios que nos dejan aquí, nadie lo hubiera sabido. La labor del cristiano para enseñar también sucede en lo secreto. Sucede en las madres que educan a sus hijos en el temor del Señor. En los padres que educan a sus hijos en el temor del Señor, aunque nunca hayan levantado frente a un púlpito. Porque la labor del cristiano es hacia multitudes. Obra para lo espiritual, no para lo terrenal. Hemos visto por Lucas o por el apóstol Pablo en esta referencia que daba fe de la buena misión de Apolos y que nos recuerda que cuando una iglesia forma discípulos fieles y que los creyentes son humildes para recibir ese discipulado, el evangelio avanza no temerosamente, sino con poder, evidentemente, ya sea en números o en calidad, en compromiso, en piedad práctica. Para finalizar, un resumen de lo que hemos visto. Hemos podido observar que el fervor por enseñar es una cosa deseable en los creyentes, pero que debe ser acompañado con el conocimiento preciso para la verdad del Evangelio, que la labor del maestro debe ser cuidadosa. Por algo advierte Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros. También que para que esto suceda, para que haya maestros preparados, debe haber iglesias que estén listas para reconocer en los individuos los dones y los talentos que el Señor les ha dado. Para reconocer entre los que hay en ellos posibles mensajeros poderosos de la palabra, porque de los incrédulos también se llama. Cuando digo que hay que reconocer entre los que hay en ellos, no solamente me refiero a los que hay dentro de la iglesia, sino en nuestro entorno. Hay personas incrédulas que pueden ser potenciales piezas claves en el avance del Evangelio, y no estoy siendo pragmático. El mismo apóstol Pablo es llamado por Dios, siendo Dios le dice que hombre le es útil para predicar, entre otras cosas, a reyes. El Señor, si creemos verdaderamente que es providente, que es soberano, entonces creemos que utiliza las cosas disponibles en este entorno, en nuestro contexto, para impactar mucho más, como utilizó, por ejemplo, al procónsul en la parte anterior del capítulo 18, siendo incluso hombre impío, como utilizó, por ejemplo, a Darío, siendo también hombre impío. Entonces es posible que nosotros, queriendo separarnos de alguna manera santamente del mundo, ignoremos también que allí no solo hay potenciales creyentes, no solamente hay almas que pueden ser salvadas, sino que entre los incrédulos puede estar otro Apolos, otro Pablo, porque todos lo fuimos en algún momento. La iglesia necesita cristianos apasionados como Apolos, pero también necesita cristianos maduros, sabios, como Priscila y Aquila, que aprendan a instruir en amor. Porque los cristianos que instruyen en amor no solo preparan a sus hermanos, sino que seducen más fácilmente al incrédulo. A nadie, ni creyente ni incrédulo, le gusta la violencia, le gusta que le digan, ven, aquí está tu Salvador, maldito pecador, hombre inservible. No, porque incluso así no lo hizo Cristo. Una cosa, y a veces nos cuesta distinguir eso,
Una cosa es lo que enseña la Biblia sobre nosotros, que obviamente no es alentador, es terrible, es vergonzoso, sí, claro. Otra cosa es lo que nosotros enseñamos a otros acerca de su salvación. Nosotros no somos los jueces, es Dios es el juez. Él ha dado el diagnóstico y nosotros tenemos en nuestras manos, por misericordia suya, la labor de entregar la cura de la enfermedad de muerte que padece el hombre. Oremos entonces, hermanos, porque Dios nos conceda este espíritu de humildad para aprender y para enseñar y proclamar su palabra en fidelidad y celo. Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites a través de las Escrituras y de los hechos de estos grandes hombres, que seguro eran imperfectos, pero que tú has dejado como testimonio sus grandes aciertos, Señor, para que hoy seamos imitadores de ellos, como ellos seguramente lo fueron de ti, Señor. Te pedimos que nos des corazones humildes para escuchar al más sencillo, Señor, porque del más sencillo podemos aprender. Corazones, Señor, amorosos, misericordiosos y pacientes para enseñar aún al que más difícil se le hace aprender, Señor. Porque nosotros como niños fuimos recogidos y así como niños debemos recoger a los que están dispuestos a venir a tu reino, Señor. Humildad y misericordia necesitamos, Señor, para recibir, pero para dar también. Porque sabemos que no somos más que eso, sino seres suplicantes, carentes, Señor, deficientes, y que solo en ti podemos llenarnos, y solo mediante tu poder, tu evangelio, podemos ayudar a que otros sean llenados, completos, Señor, felices, plenos, porque solo de ti emana la vida, la felicidad, la vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo agradecemos, te glorificamos. Amén.